Bueno, bienvenidos, son las 11. Vamos a dar comienzo a este bloque 2. En nombre de los disertantes, queremos darle las gracias a toda la gente que se conectó durante el desarrollo de la primera actividad. También gracias a los comentarios que nos han dejado en el chat y a su participación. Ahora daremos comienzo a este módulo que se titula Seguros agropecuarios, uso de indicadores y otras herramientas de transferencia del riesgo. Las moderadoras son Verónica García Fronti, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y María Eugenia Quirolo, del CIEP INTA. Adelante, las escuchamos. Bueno, muchas gracias, Malena. Bueno, bienvenidos a todos al segundo bloque. Vamos a estar moderando con Eugenia. Yo los voy a ir presentando. En este segundo bloque tenemos 5 trabajos. Lo que vamos a hacer es igual que en el primer bloque. Van a exponer los expositores, tienen 15 minutos, así que cuando estemos cerca de que lleguen a los 15 minutos, Eugenia les va a avisar el tiempo, así pueden cerrar y hacer las conclusiones. Y luego de las exposiciones, vamos con las preguntas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos con el primer trabajo, que es de Uriel Antolini. Es el rol de la transferencia del riesgo agropecuario en la economía argentina, un análisis económico, estadístico y actuarial. Uriel es actualmente estudiante de la carrera de Actuario en Economía y licenciado en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Realizó prácticas profesionalizantes en la Estación Experimental Agropecuaria del Área Metropolitana de Buenos Aires del INTA. Y bueno, te damos la palabra, Uriel, para que presentes. Bueno, buenos días. Mi trabajo se trata de un análisis comparativo, utilizando valores cuantitativos y cualitativos sobre la transferencia del riesgo, puntualmente del riesgo agropecuario, pero cuya metodología también puede emplearse en otros tipos de industria. Como bien menciono en el trabajo y como van a poder apreciar el resumen en el libro de resúmenes del seminario, baso mi análisis en el contenido de diversas fuentes académicas, tanto argentinas como también así europeas y norteamericanas, haciendo énfasis en su aplicación según la legislación y tendencia local vigente acá en Argentina. Bien, ¿qué relación tiene el riesgo del día a día que toda industria enfrenta con el riesgo que el sector agro enfrenta? ¿Cuáles son las herramientas disponibles? Si vamos al caso puntual de la agricultura, notamos que es una industria naturalmente, inherentemente arriesgada, cuyos resultados dependen de las condiciones climáticas y ciertos procesos biológicos, de los cuales los productores tienen muy poco control, en un mercado doméstico e internacional en donde los precios fluctúan de manera peculiar, tal y como vimos este año con la soja. Al ser una industria muy sensible a las fluctuaciones de la economía mundial, su riesgo puede ser analizado de diversas maneras. Prácticamente todas las acciones que puede emprender un productor o gestor agrícola están sujetas a riesgo. Entender este concepto implica, en 4 pasos, que el productor o analista agropecuario le dé énfasis excepcional en mitigar y controlar el riesgo, en la evaluación periódica de vulnerabilidad, eso es algo realmente importante en todo negocio, ¿no? En toda industria. El análisis y estimación constante del costo-beneficio, puntualmente, bueno, a la hora de administrar. Y tener información e informes actualizados sobre la transferencia de riesgo. Acá nos referimos a los seguros y a las coberturas de seguros basadas en índices. Bien. En este gráfico de tipos de riesgo agropecuario, el cual se basa en fuentes del Banco Mundial y la OCDE de parte de un investigador europeo, vemos que una forma de reconocer el riesgo en el comienzo de la cadena de suministro agrícola es dividiéndolo en riesgo de nivel microeconómico y riesgo de nivel mesoeconómico. Como bien sabemos,
la mesoeconomía se define como aquellos aspectos económicos que facilitan el desarrollo de los mercados y la acumulación de factores de producción que den mayores o mejores ingresos. En el caso de los riesgos microeconómicos, nos encontramos con las probabilidades de pérdidas en el comienzo de la cadena de suministro. Riesgos idiosincráticos, que impactan, bueno, a las granjas, criaderos, rebaños, etc. El eje Y se refiere a la probabilidad de pérdida y el eje X a la gravedad o seriedad de la pérdida. El énfasis en estrategias de mitigación de riesgo es el punto principal en el nivel microeconómico. Y las probabilidades de pérdida son elevadísimas. Un gran motivo de, bueno, los diversos trabajos de investigación que son realizados en este nivel, ¿no? Incluso en este seminario, en el primer bloque, se trató mucho ese nivel de riesgos. Así como también, bueno, las acciones dentro de la esfera de posibilidad de los productores o gestores agrícolas, ¿no? Siguiendo este orden de análisis, encontramos los riesgos más mesoeconómicos, en donde la transferencia de riesgo juega un rol crucial, ya que la posibilidad de transferir riesgos covariables, mediante, por ejemplo, como bien mencioné, seguros, puntualmente seguros paramétricos, o coberturas basadas en índices, permite mitigar pérdidas. Estos dos niveles pueden ser y son analizados desde el punto de vista actuarial, sí. Entender sobre el rol de la transferencia del riesgo de los productores hasta los mercados de capitales realmente nos permite un análisis más profundo y coherente al respecto. Sin embargo, bueno, falta un tipo de riesgo, ¿no? Yo mencioné 3. Riesgos de nivel macroeconómico. En este nivel, bueno, hablamos de eventos tales como catástrofes naturales, el rol de las reaseguradoras y, bueno, sus contratos con las aseguradoras en relación a dichas catástrofes, y, bueno, el impacto de la economía globalizada. Catástrofes naturales es lo que más se habla, y el rol del gobierno y de los mercados de capitales en todo esto. Ahora bien, si vamos a lo puntual, ¿no? A lo práctico, ¿qué estrategias se pueden utilizar para transferir y administrar dicho riesgo? La diversificación es el método estudiado más efectivo. Esto es lo que más se intenta aplicar y se intenta utilizar. Y las estrategias, bueno, según el trabajo que yo realicé en base a la bibliografía que utilicé, se pueden dividir en 3 partes: en productivas, comerciales y financieras. En estrategias productivas encontramos diversificación de prácticas de producción, reservas de alimentación ganadera, flexibilidad productiva, capacidad ociosa, dispersión geográfica de, bueno, eh, los distintos recursos y negocios que se posee, y el uso de buenas prácticas agrícolas. Eso es algo que se encuentra en la bibliografía argentina. En estrategias comerciales encontramos información de mercado, ventas aprovechando ventanas de spread. De vuelta volvemos al tema de la soja, ¿no? Las distintas ventanas de oportunidad de ventas. Contratos a plazos, hedging, ¿no? Estrategias de ventas, ¿no? Estrategias comerciales. En estrategias financieras encontramos el mantener y tener reservas financieras, reservas crediticias, planificación de inversiones, ¿no? No invertir directamente y de golpe, sino mantener un ritmo de inversión para mitigar los posibles riesgos en caso de eventualidades. Reservas de inventario, préstamos gubernamentales de emergencia, como el caso del BIDAR 16, que bueno, es más relacionado a los años anteriores, y seguros de riesgo climáticos, ¿no? El rol de las aseguradoras y reaseguradoras en relación a esto. Como bien podemos ver, los seguros en Argentina tienden a la alza en relación a pólizas emitidas, ¿no? Eje Y a la izquierda, hectáreas aseguradas,
eje a la derecha, siniestros pagados y capital asegurado, en base a las estadísticas que tenemos de la Superintendencia de Seguros de la Nación. En conclusión, y bueno, da para hablar mucho sobre el tema estadístico y sobre el rol que tienen los diversos organismos que participan en la cadena de suministro agropecuaria, ¿no? Tanto en Argentina como internacionalmente. En conclusión, podemos decir que sí, que se puede alcanzar a nivel económico un mayor crecimiento y desarrollo en el sector agrícola en Argentina, al otorgarle a la transferencia de riesgo en general la atención adecuada. Lo que la investigación empírica y bueno, la evidencia que tenemos en base a este excelente seminario es que sí, hay que darle un énfasis específico a estas diversas estrategias de mitigación de riesgos y de transferencia de riesgo, con una clara tendencia a la diversificación como método de administración más comúnmente utilizado en la actualidad y bueno, más efectivo. La diversificación de actividades comerciales, como bien cito en el trabajo, y productivas, es una estrategia exitosa debido a que no todas las actividades agrarias reaccionan de la misma forma a los distintos eventos que surgen en un mismo periodo de tiempo. Con la plantación de, por ejemplo, 2 semillas distintas en el mismo periodo, siendo un claro ejemplo de esto, y bueno, hay tablas en relación a tolerancias y requisitos que tienen la diferencia entre semillas, entre una y otra y demás. Eso es muy interesante. Y para concluir, podemos afirmar que si a las estrategias operativas mencionadas, que hay más, esas son solo algunas, se le combina un correcto uso y comprensión de instrumentos financieros, podemos concluir, sí, una efectiva y preliminar transferencia de riesgo, fortaleciendo así la cadena de suministro agropecuario y, bueno, planteando nuevos paradigmas para el productor, administrador o analista. Para dudas o consultas, bueno, tienen mi mail, es un tema que me interesa bastante. Y bueno, muchas gracias por participar y estar y espero que puedan seguir disfrutando de este seminario. Bueno, muchas gracias, Uriel. Gracias, Uriel. Las preguntas vamos a dejar para el final, para los que llegaron un poco más tarde, por las dudas les aviso, porque así pasamos ahora al segundo trabajo, que es cobertura multirriesgo para el cultivo de girasol en la provincia del Chaco desde el 2020 al 2023. Y las autoras son Flavia Francescuti y Nadia Paredes, y quien va a presentar es Flavia, y Flavia Francescuti es ingeniera agrónoma de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste, en la ciudad de Corrientes, magíster en procesos locales de innovación y desarrollo rural de la Unidad Integrada Balcarce, dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Durante el periodo 2019 al 2023 fue subsecretaria de Agricultura en el Ministerio de Producción, Industria y Empleo de la provincia del Chaco. Bueno, sí, el objetivo de este trabajo es esto, presentar una propuesta que se llevó adelante en la provincia del Chaco para la cobertura multirriesgo en girasol. Y voy a agradecer que ustedes lo vayan pasando. Yo voy a ir mirando también acá porque en el celular se ve súper chiquitito. Bueno, nosotros llevamos adelante esta propuesta a través de la subsecretaría y en el primer año tuvimos 7.348 hectáreas, fue el primer año como para arrancar con experiencia de cobertura para girasol. En la campaña 21-22 ya llevamos a 23.302 hectáreas y la última campaña 22-23 fue de 23.698 hectáreas bajo cobertura. Parecen pocas, pero en realidad el seguro apuntaba a productores de pequeña y mediana escala que van entre 50, la primera etapa fue de 50 a 400 y después ya se acomodó de 50 hasta 500 hectáreas los productores que ingresaban a la cobertura, ¿no? Son productores que por ahí no tienen acceso a este tipo de seguros. Bueno, ¿por qué elegimos un multirriesgo? En primer lugar, porque garantiza el rendimiento, o sea,
permite que el productor tenga 2 visitas nada más por parte de los técnicos de las aseguradoras o de los técnicos del ministerio que colaboraban en este sentido, que era al momento de la siembra, donde se verificaba la implantación del lote, y después ya al momento de la cosecha o al momento en el que se diera alguno de los siniestros. Tiene una amplia cobertura, en este caso teníamos para granizo, cubría granizo, incendio, excesos de precipitación, heladas, inundación, sequía y vientos. Que eso, la verdad que es muy adaptado a la región, justamente ese es el otro punto, porque tiene una variabilidad climática importante la provincia del Chaco. Y aparte, bueno, esto de que permite que al tener suficiente cobertura, suficiente cantidad de hectáreas bajo cobertura, con una subvención del Estado provincial permite ser accesible a los pequeños productores. ¿Por qué elegimos esto? Bueno, le da previsibilidad al productor, más adelante vamos a ver unos grafiquitos, pero le da previsibilidad al momento de tomar la decisión de sembrar girasol. También es un incentivo, a nosotros nos interesaba mucho ir avanzando después sobre otras medidas que tenían que ver con las buenas prácticas agrícolas y sobre elegir lotes que sean aptos para agricultura. Y bueno, una de las características que permite esto es decir, bueno, solamente son cubiertos lotes que están en suelos de clase 2, 3, hasta 4, con manejo, ¿no? Y después ya los otros suelos no los cubren. Y accesibilidad, esto de que llega a pequeños y medianos productores. ¿Por qué lo hicimos sobre girasol? Que es la siguiente filmina. Ahí pueden ver ustedes que la provincia del Chaco en algún momento fue de las segundas provincias con mayor superficie cubierta por girasol. Esto para nosotros es importante porque el girasol está bien adaptado a la provincia, es muy resistente a la sequía, tiene buenos precios y compite muy bien en relación con otros cultivos en la provincia del Chaco. Como verán ahí, en la campaña 19-20 tuvimos una baja en la superficie que fue importante. Esto se debió principalmente a excesos hídricos, hubo inundación en el 19 y la zona productora el sudoeste de la provincia estuvo muy afectado. Y en el segundo gráfico también se puede ver, tiene una trayectoria más larga en años, la variabilidad, ¿no? Que presenta la superficie sembrada con girasol en la provincia. Bueno, pensando en cubrir estos problemas fue que pensamos trabajar de una propuesta de seguro primero en girasol. Bueno, ¿cuáles fueron los pilares de esta estrategia? ¿Qué tuvimos en cuenta? En primer lugar, tuvimos en cuenta el mapeo. La provincia del Chaco lleva adelante lo que es un mapeo satelital de 2 cultivos principalmente, el de girasol, que ya se venía realizando años anteriores, y el de algodón. Este mapeo se sostiene principalmente por imágenes satelitales y por verificación a campo que la realizan los delegados del Ministerio de Producción. En segundo lugar, tuvimos en cuenta las pérdidas, las hectáreas perdidas año a año de girasol por ya sea déficit o excesos hídricos en general. Y bueno, de los cultivos es uno de los que presenta entre 35, 40, 20% de superficie afectada y perdida. En general hay otros cultivos que tienen afectación, pero muchas veces es disminución en rendimiento nada más, no la totalidad de esas pérdidas. Después tuvimos en cuenta también para armar la propuesta lo que son los boletines de INTA. El primer año lo hicimos a través de una reunión con productores y con delegados para analizar los costos que ellos estaban teniendo. Pero después ya los años subsiguientes tomamos en cuenta los boletines, que ahí está Eugenia, era nuestra informante, y tomábamos los boletines de Eugenia como para ya tener el costo de producción y de implantación del cultivo. Después del 2020 también se puso en marcha lo que es el CIPACH, que es un registro de intención de siembra del sector, y esto nos permitía focalizar, ¿no? Focalizar bien los productores entre 50 y 500 hectáreas, que eran los que iba apuntando la medida.
Y finalmente teníamos en cuenta todo lo que tenga que ver con datos climáticos. El Centro de Documentación e Información tiene una base de datos muy importante a nivel provincial, tanto por la distribución de las estaciones meteorológicas, como también así por los convenios que tiene firmados, que son con el Servicio Meteorológico y con la CONAE. Esto nos permitía acceder a estos mapas, tanto de temperatura como de precipitación, que nos ayudaban a preparar la propuesta para las aseguradoras, ¿no? Y bueno, todo esto con un paraguas a nivel provincial, que es una ley, la ley PISA, que, bueno, esta ley lo que tiene como fortaleza es que permite generar un fondo que va destinado solamente a un esquema de compensación de seguros o de ayudas ante siniestros. Esta ley toma una alícuota de los impuestos que el productor ya está aportando a través de ATP, de los diferentes impuestos del sector productivo, y genera este fondo que se transfiere al Ministerio de la Producción, a la Administración Provincial, para alimentar los seguros, ¿no? Bueno, nosotros lo que hacíamos era, en primer lugar, se hacía un monitoreo, que las empresas monitoreaban los lotes de los productores que habían adherido al seguro y que estaban ya registrados, con tres claves, tres parámetros claves. Uno, que esté fehacientemente sembrado, porque muchas veces el productor cambiaba de opinión o porque no había llovido lo suficiente y no hacía después girasol. Segundo, que tenga un stand de plantas óptimos para ser asegurado. Y tercero, que no tenga daños de otro tipo, ya sea por plagas, por enfermedades o porque el lote haya sido implantado, sembrado bajo condiciones ya de déficit, que eso también, por ahí muchas veces el productor se arriesga, ¿no? Pensando que, bueno, viene próxima una lluvia, siembra igual con un suelo que está ya con un déficit hídrico. Entonces esos lotes quedaban afuera. Bueno, una vez que esto estaba constatado, ya se iba a la espera de que avance la campaña, y el productor hacía las denuncias del siniestro, informaba al ministerio de las denuncias, ya sea por granizo, por inundación, por sequía, lo que ocurriera. Ese productor quedaba registrado que había denunciado un siniestro y se iba hasta el momento en que cosechaba, que en ese momento se verificaba la diferencia de quintales o de toneladas. Bueno, ahí hay un ejemplo, ¿no? En una superficie de 100 hectáreas, el rendimiento asegurado en esa campaña era de 10 quintales por hectárea, y el rendimiento real que obtenía el productor en este ejemplo era de 5. Entonces, se tomaba en cuenta el precio del girasol en ese momento, que era de $200. En realidad el precio se establecía ya al momento de la contratación, ¿no? del seguro, siempre mirando los precios a futuro que estaban publicados en las bolsas de cereales y demás. En ese momento era de $200 y se calculaba la indemnización para ese productor, que era el rendimiento garantizado menos el obtenido por el precio por quintal. Los resultados del seguro, bueno, ahí se puede analizar, ¿no? Que siempre nosotros buscábamos que el costo de implantación quede totalmente cubierto. Y fíjense que nosotros teníamos, por ejemplo, en el primer año el cálculo del costo de implantación daba $195 por hectárea, y la suma asegurada era de $200. Entonces, siempre estaba cubierto el costo de implantación del cultivo, ¿no? Y así fueron todos los años subsiguientes. Bueno, nosotros como conclusión vemos esto que fue, por ahí decirlo, exitoso. Si bien es una propuesta que lleva tiempo establecer, incorporar en el sector productivo, porque bueno, el productor tiene es medio reacio por ahí a entender cómo es un seguro multirriesgo. Teníamos problemas al principio con las denuncias, no llegaban las denuncias del productor del siniestro, y muchas veces iban a cosecha y se habían olvidado que estaban asegurados, entonces llamaban ya una vez realizada la cosecha, era muy difícil verificar ese lote. Todas esas cuestiones estuvieron en el medio también. Y bueno, en la siguiente tenemos las superficies aseguradas, las superficies promedio, que también el primer año
fueron poquitos productores los que adhirieron al seguro, y ya los años subsiguientes tuvimos más productores, y también se mantuvo la superficie porque siempre estábamos entre 50, la mayoría de los productores estaban entre 50 y 300 hectáreas, algunos de 500 hectáreas, pero la mayoría eran pequeños y medianos productores. Bueno, creo que eso es todo. Muy bien, en tiempo. Bárbaro. Gracias, Flavia. Ahora vamos a seguir con el tercer trabajo, que es discriminación de suelo desnudo como estimador de sequía y de riesgo de erosión en ambientes semiáridos. Partidos de Bahía Blanca y Coronel Rosales. Los autores del trabajo son Mario Fabián Marini, Jerónimo de Leo y Andrea Lauric, y quien va a presentar es Mario Fabián Marini. Él es doctor en Geografía de la Universidad Nacional del Sur, tema de tesis doctoral, hidrografía del río Quequén Salado. Es licenciado en Geografía de la Universidad Nacional del Sur y actualmente se desempeña como investigador encargado del Laboratorio de Teledetección ISIG en la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave, dentro del INTA. Como bien dijeron, el trabajo es sobre discriminación de suelo desnudo como posible estimador de sequía y de riesgo de erosión en ambientes semiáridos, en este caso en los partidos de Bahía Blanca y Coronel Rosales. Este es un trabajo interdisciplinario entre el área de investigación de quien les habla y el área de extensión compuesta en este caso por Jerónimo de Leo y Andrea Lauric. El objetivo de este trabajo es cuantificar la superficie de suelo desnudo en una región semiárida como un posible indicador más de riesgo de erosión y de impacto de sequía, empleando en este caso imágenes satelitales. Y lo que se va a hacer es comparar un año de precipitaciones cercanas al promedio histórico con otro año de registros anuales bajos. El área de estudio es, como se ve aquí en amarillo, los partidos de Bahía Blanca y Coronel Rosales, que conforman parte de la subregión semiárida, que aquí ven en color naranja. Este área posee un nivel de precipitaciones medio histórico de 683 milímetros, es decir, bajas precipitaciones. Además son precipitaciones muy erráticas y con una gran variabilidad interanual, y oscilan entre 331 y 1093 milímetros. En el año 2023, el año pasado, lo que ocurrió es que prevalecieron precipitaciones por debajo del promedio histórico, como se aprecia en este gráfico, donde, excepto en enero, durante todos los meses siguientes, las precipitaciones fueron inferiores al promedio 1960-2022. Entonces, esto trajo aparejado una situación de sequía. Para evaluar una situación de sequía existen diversos parámetros. Los que podemos llamar parámetros directos, que es la parte que hace el área de extensión, que consiste en las visitas a los establecimientos, las recorridas a campo a puntos críticos y las transectas de reconocimiento. En el área de investigación, en este caso en teledetección, lo que se hace son obtener, como se dijo antes, verdades de campo para realizar la teledetección. Como parámetros indirectos, además de las precipitaciones, lo que aquí realizamos es el análisis de imágenes satelitales. Este se puede llevar a cabo mediante diversos índices, como por ejemplo los índices de vegetación, algunos son muy conocidos como el NDVI o el EVI, la anomalía de esos índices, o índice satelital de déficit hídrico, la estimación de la evapotranspiración o los índices de estrés agrícola. Estos son diversos métodos que se usan para evaluar una sequía. En el territorio bajo estudio es un área con alto riesgo de erosión eólica debido no solo a las escasas precipitaciones, sino a las texturas finas que presentan los suelos. De hecho, hay antecedentes de voladuras de suelo con el consecuente incremento de polo en suspensión, como se aprecia, por ejemplo, en la imagen superior, que lo que trae como consecuencia la contaminación en el área urbana. Esta imagen inferior es de este año. Lo que se hizo en el campo primeramente fue un relevamiento en el área de Coronel Rosales y Bahía Blanca con el objeto de relevar no solo lotes con suelo desnudo, sino otros usos como campo natural, pasturas y verdeo. Esto se volcó sobre las imágenes satelitales para obtener la diferencia de clasificación de uso de suelo empleando imágenes satelitales Sentinel con la plataforma Google Engine. Entonces, lo que se pretende es
establecer una relación entre la diferencia de superficie de suelo detectada entre un año seco y otro, llamémosle normal. Un ejemplo de la aplicación de esos índices, por ejemplo, en este caso es la anomalía del índice verde, de los que mencioné anteriormente, que es la diferencia entre el índice verde de un determinado periodo y el promedio histórico. Aquí se aprecia como el año 2023 en el área punteada para el área de estudio fue un año de anomalías negativas en contraste con el año pasado, el año anterior, que fue un caso de anomalías positivas. Entonces, en este caso lo que vamos a utilizar es 3 índices para determinar la superficie de suelo desnudo. El primero de ellos es el índice de vegetación de diferencia normalizada, el segundo el EVI, que es un índice mejorado de vegetación, y el tercero, que es un índice de suelo desnudo propiamente dicho. Allí pueden apreciar las fórmulas en las cuales se usa para obtenerlo. En primer lugar, se constató que los lotes de suelo desnudo durante ambas campañas tenían índices verdes inferiores a 0,15. Entonces, si tomamos ese parámetro, la superficie de índice verde era sobreestimada. Es decir, cuando se tomaban en cuenta esos valores, se incluían no solo áreas con suelo desnudo, sino otros índices, otras áreas de otros usos. Lo mismo ocurría con el índice verde mejorado. El área detectada era de 44.000 hectáreas, lo que incluía otros índices. Y era aún peor con el caso del índice de suelo desnudo propiamente dicho, en donde daba un área de 100.000 hectáreas y se incluían todos los índices. Entonces lo que se decidió realizar es una combinación de los 3 índices y se armó un algoritmo para determinar el suelo desnudo en base a esos 3 comportamientos. Y se lograron resultados muy productivos y, como se aprecia en este gráfico, aquí se ve en un año bueno, en un año que no presentó sequía, cómo la superficie del suelo fue de 3.800 hectáreas sin que se haya detectado sobreestimación. Y para el caso del año 2023, un año seco, el área detectada fue de 24.920 hectáreas, también con un buen resultado en cuanto a que no hubo sobreestimación y se detectaron áreas en esas condiciones. Esto representa el 7% del total del área. De esta manera, se puede concluir en primer lugar que el aumento del suelo desnudo entre una campaña seca y un año con precipitaciones normales fue del 555%, es decir, casi 6 veces más. Por lo que se puede inferir que la determinación de suelo desnudo puede ser considerado como un índice más para contribuir a evaluar la sequía. No obstante, este índice se debe cotejar año a año con los valores de uso de suelo de los distintos índices que se puedan detectar. De esta manera, la teledetección, junto con otros observatorios, zonificaciones y relevamientos de indicadores de sustentabilidad, resultan de importancia para contribuir a encontrar soluciones a la problemática de la erosión eólica. Asimismo, la información procesada permite percibir el riesgo que afrontan estos ambientes semiáridos que son muy vulnerables. Ahora quisiera darles paso, no sé si quieren decir algo los compañeros extensionistas, para agregar algo a este trabajo de campo que ellos también contribuyeron. Genial. Hola, buenos días a todos. Sí, nosotros participamos en conjunto con Fabián. Nos parece muy interesante, o una de las cosas más ricas de este trabajo es el trabajo interdisciplinario, porque surge la inquietud a través de nuestras recorridas a campo con las precipitaciones más bajas de la serie histórica de Bahía Blanca el año pasado, y veíamos la principal limitante de Bahía Blanca es que el riesgo de erosión eólica. Y cuando vimos suelo tan descubierto por sobrepastoreo o por rastreadas, digamos, o labranza, nos comunicamos con el investigador especializado en esta temática, y en conjunto pudimos hacer este trabajo como producto de no solamente trabajo gabinete, sino también el trabajo a campo, uniendo esto y teniendo un producto concreto de extensión e investigación como agentes de innovación completos, ¿no? Complejos. Ese era el aporte que queríamos mencionar, nada más. Bueno, Bueno, muchas gracias.
Bueno, quedamos libres después para la sección de preguntas. Sí, muchas gracias, sí, a los tres aparte por estar y participar. Ahora seguimos con el cuarto trabajo, que es relación entre indicadores de sequía y la producción de carne bovina en el noreste de Argentina. Las autoras son Laura Pellerano, Silvina Cabrini y Mariana Calvi. Quien va a presentar es Laura Pellerano, que es licenciada en Administración Rural de la Facultad Regional Resistencia de la Universidad Tecnológica Nacional y magíster en Agronegocios y Alimentos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba, y trabaja en el Grupo de Producción Animal del Área de Investigación, en INTA, en la Estación Experimental Colonia Benítez. Hola, buenos días, Ahí ¿cómo ya está, están? Laura. Hola, Laura. ¿Qué tal? ¿Me escuchan y ven Sí. la presentación? Sí, Bueno, todo muchas gracias. bien. Yo no los veo, así que cualquier cosa me hablan. te hablamos. Sí, sí. Bueno, claro. gracias. Bueno, gracias por la presentación. Este trabajo forma parte inicial, muy preliminar de un trabajo, de un proyecto de tesis doctoral bajo la dirección de Silvina Cabrini. Perdón, ¿puedo avanzar? Este primer análisis se realizó en 2 provincias del NEA, Chaco y Corrientes, un departamento de cada una de estas provincias que están identificados con color rojo, en el este del Chaco, 1 de Mayo, y Mercedes en Corrientes en el centro. El clima de esta región es subtropical húmedo, con precipitaciones medias anuales entre 1.200 y 1.300 milímetros en el este de Chaco y 1.300 o 1.400 milímetros en el centro de Corrientes. Y en los gráficos podemos ver para ambas regiones la variabilidad mensual de las precipitaciones, la distribución anual de esas precipitaciones, que vemos una menor presencia de lluvias en el invierno, y aumento de las precipitaciones hacia la primavera-verano hasta el otoño. Perdón. Las características de la ganadería en estas provincias, en este gráfico vemos las existencias en número de cabezas de Argentina, sus valores están en el eje secundario y en el eje vertical secundario, y los valores para Chaco y Corrientes en el eje principal, en millones de cabezas en ambos casos, y en el eje Y tenemos la serie 2008 al 2022, que es la que se analiza en este trabajo. Argentina tiene alrededor de 55 millones de cabezas, y el 12% de esas existencias están en estas provincias. Corrientes con alrededor de 4 millones y medio a 5 cabezas, 4 millones y medio a 5 millones de cabezas, perdón, y 2 millones y medio en el Chaco. La orientación productiva en estas provincias, en relación al número de novillos, novillitos y toritos con respecto a la cantidad de vacas, está entre mixto cría, que cuando el índice toma valores entre 0,2 y 0,4, a cría entre 0 y 0,2. Vemos que al inicio de la serie la relación era mayor y disminuye hacia el 2022. En el caso de Chaco toma valores de cría, y en el caso de Corrientes, si bien la proporción de estas categorías disminuye, sigue estando en el rango de 0,2 a 0,4, indicando una orientación productiva mixto cría. En cuanto a la serie de producción de carne, que es uno de los indicadores que analizamos en este trabajo, vemos que a la izquierda, abajo a la izquierda, está el gráfico para la producción de carne de Chaco, con alrededor de 150.000 toneladas de carne, y a la derecha Corrientes, con casi el doble, unas casi 300.000 toneladas de carne. Y si bien estas series para ambas provincias no tienen una tendencia significativa, vemos la gran variabilidad que hay en la producción en la serie. Por las características productivas, digamos, de la ganadería, que es de largo plazo, los resultados de esta actividad podrían estar influenciados por eventos anteriores,
y también por las estrategias que toman los productores para poder hacer frente a esa variabilidad climática y a los eventos extremos que ocurren, ¿no? Y entre los eventos extremos, la sequía es uno de los que más influencia o mayor amenaza representa, porque tiene un efecto prolongado en el tiempo. Entonces, bueno, este trabajo forma parte de un análisis preliminar para analizar la influencia del clima en la ganadería, en este caso en esta región. Los datos que utilizamos son producción de carne en toneladas para la serie 2008-2009 a 2022-2023. Ya habíamos presentado años anteriores un trabajo similar, pero comparando con otro indicador climático. La serie se presenta así, 2008-2009, porque la producción de carne corresponde al mes de marzo de cada año, ya que la información utilizada para hacer el cálculo de producción de carne que la provee SENASA, que son los movimientos bovinos y las existencias, en el caso de las existencias, las estimaban al mes de marzo de cada año, entonces adecuamos los movimientos para poder para que se condigan con las existencias. La producción de carne las calculamos teniendo en cuenta entradas y salidas de hacienda de cada departamento, ya sea para invernada, para faena. También tenemos en cuenta las faenas internas, perdón, y la diferencia de inventario calculada con las existencias. Para determinar el SPI, el indicador climático, en este caso es el índice de precipitación estandarizado, utilizamos una serie de registros de precipitaciones de 1970 al 2023, que en este caso corresponden a las estaciones meteorológicas que están instaladas en las estaciones experimentales del INTA, en 1 de mayo en el caso del Chaco, que es uno de los departamentos analizados, y en la experimental de Mercedes en Corrientes. El SPI se calculó a 12 meses, y se tomó luego, para comparar con la producción de carne, el SPI del mes de marzo de cada año para la serie de 2008 a 2023. Bueno, metodológicamente lo que hicimos primero fue estimar las tendencias de la producción de carne. Se ajustaban 3 modelos y la tendencia no era significativa. Para un nivel de 0,1 de significancia se tomaba el modelo sin tendencia. Si la tendencia era significativa, pero el cambio de tendencia no lo era, se tomaba el modelo 2, que es con tendencia lineal simple, y el modelo 3 con cambio de tendencia si había cambio de tendencia y era significativo. Luego, una vez elegido el modelo que se ajustó a la serie, se identificaron los valores extremos de producción de carne y valores extremos también del SPI del año actual, que se correspondía con el año de producción de carne, del año anterior y de 2 años anteriores. Y el criterio para clasificarlos en extremadamente alto o extremadamente bajo era mayores a 1,5 para los extremadamente altos, para los desvíos que respecto del valor estimado eran mayores a 1,5, y extremadamente bajos para los menores a 1,5. El SPI se calculó con un paquete estadístico de RStudio y se comparó también, se hizo un cálculo paralelo con SPI Generator y obtuvimos valores similares. Los modelos se estimaron también con un paquete estadístico de RStudio. Se conformaron las tablas de contingencias, combinando las frecuencias de los valores extremos de las variables analizadas. Y finalmente hicimos un análisis descriptivo, ya que son pocos datos para poder aplicar una prueba de chi cuadrado o Fisher para determinar estadísticamente si existe una relación entre ambas variables. Pero bueno, este análisis descriptivo nos permitió ver algunos datos. Bueno, primero para el departamento 1 de mayo de Chaco, la estimación de las tendencias de producción de carne no dio valores significativos, no hay una tendencia significativa. En la pantalla pueden ver a la derecha
el gráfico que representa con línea negra continua las existencias de hacienda del departamento. Las barras azules corresponden a los residuos estandarizados de producción de carne del modelo que se ajustó, que era el sin tendencia. Y la línea continua roja y verde corresponde al SPI del año actual, que es SPI de T. La tabla a la izquierda contiene la misma información, excepto que se agregan 2 columnas más para el SPI del año anterior y de los 2 años anteriores, que son estas 2 últimas columnas que estoy señalando con el mouse y las ven. Bueno, para el caso de los valores extremos que se identificaron, para producción de carne, en este departamento se identificaron 2 valores extremadamente bajos. Los valores extremadamente bajos están indicados con un color marrón, y 2 eventos extremadamente altos que están indicados tanto para carne como para los SPI con colores verdes, perdón. Si miramos primero el primer valor extremadamente bajo de carne del 2008, si bien no hay un SPI que esté indicando un valor extremo, hay registros, digamos, de sequía de esos años previos, y estos valores de SPI no están tan alejados del menos 1,5 que se estableció como criterio para caracterizar a los eventos extremadamente bajos. En el caso del evento bajo, del valor extremo bajo del 2021 de producción de carne, sí vemos que tiene una coincidencia con una sequía en el año anterior, que sería el SPI de 12 de la columna T-1, también se observa acá en la columna de SPI de 12 de T, que está en el año 20. Una aclaración que no hice, perdón. Esto sería la producción de carne del año 2021, y este SPI es el SPI del año 2020, marzo del 2022, que está indicando qué pasó en el periodo anterior, digamos, hasta marzo del 2022. Si analizamos, por otro lado, los valores extremadamente altos de carne, y los comparamos con el SPI, en este caso esos valores están en 2011 y 2012, y los comparamos con el SPI, vemos que se da en años en el que el índice climático está cercano a los valores, cercanos al 0, lo que estaría dando referencia a años neutrales o de precipitaciones promedio. En el caso de SPI con valores extremadamente altos, no hubo, en ese caso no coincidieron con valores extremos de producción de carne, pero sí podemos ver, si miramos la columna de producción de carne, que bueno, en la del residuo también se ve, hay una disminución de la producción de carne, lo que podría estar indicando que bueno, las precipitaciones excesivas no tienen por ahí un impacto tan pronunciado como la sequía, y se dan en el mismo año que ocurre el evento. O sea, el impacto de un exceso de precipitaciones es inmediato en relación a una sequía que tiene un efecto prolongado y más retardado, como vemos que se nota mejor en este último evento extremo bajo. Si vamos Perdón, al Laura, te departamento... quedan Sí. 2 minutos. Cierro, gracias. En el caso del departamento Mercedes de Corrientes, para la tendencia de la serie es igualmente no significativa, y hay, bueno, hay un solo evento extremo bajo para la producción de carne y 2 eventos extremadamente bajos y 2 extremadamente altos para el caso del indicador climático. Y a diferencia de Chaco, comparando este evento extremo de carne con el SPI, vemos que
tuvo, o sea, que el clima como que tuvo influencia, o se notó en la producción 2 años o 2 años después de ocurrido, digamos, pero de todas formas marqué con un color rojo este valor de producción de carne porque hay una faltante importante de información, de datos, en la base de datos de movimiento. Entonces, a pesar de que hubo un efecto del clima, teniendo en cuenta el SPI, hay también un efecto de la faltante de datos. Y bueno, la diferencia con la otra región puede deberse también a distintas estrategias que tomen los productores para mitigar los efectos del clima y por las condiciones, que puede haber diferencias en las condiciones también de la región al momento de ocurrir el evento. Y bueno, al igual que en Chaco, los eventos extremos de precipitaciones o de excesos de precipitaciones también tienen un efecto menor sobre que las sequías, pero sí vemos en los valores de producción de carne, de la columna de producción de carne, que hay una reducción, aunque mínima, en los valores de producción de carne. Y bueno, para cerrar, eso, los modelos no tienen una tendencia, los modelos estimados indican que no hay una tendencia, a pesar de ser un análisis muy preliminar y con pocos datos y descriptivos, vemos o se puede ver o indicaría que las sequías afectan a la producción de carne en mayor proporción incluso que los excesos hídricos. Y bueno, esperamos incorporar más datos a esta serie y un mayor número de departamentos para poder corroborar de manera estadística estos que estamos viendo de manera descriptiva. Bueno, muchas gracias. Muchas Bárbaro, gracias, muchas Laura. gracias. Dejo de Bueno, compartir. ahí está. Y ahora vamos con el quinto y último trabajo, que es valoración de opciones reales en la producción bovina del sur de Buenos Aires. Los autores son Carlos Torres Carbonell, Gastón Milanesi, Patricia Chimeno, Javier García Fronti y Miguel Ángel Aduriz. Y quien va a exponer es Carlos Torres Carbonell, que es ingeniero agrónomo, magíster en Economía y Administración Rural, doctor en Agronomía de la Universidad Nacional del Sur y actualmente se desempeña como investigador extensionista del INTA Bordenave, Agencia Bahía Blanca, y docente del Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos. Este trabajo se titula, sí, Valoración de opciones reales en la producción bovina del sur de Buenos Aires. Bueno, como Verónica nos has presentado, es un trabajo articulado entre el INTA, la Universidad Nacional del Sur, en su Departamento de Agronomía y Ciencias de la Administración, y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Para caracterizar el área de estudio, el sur de la provincia de Buenos Aires, este trabajo se centra en esta área, en el sur-suroeste, en el cual su característica principal es la alta volatilidad de las precipitaciones, tanto dentro del año como entre estaciones. Esto hace que sea muy difícil a veces para las empresas agropecuarias la planificación de una manera estable, ya que la incertidumbre hace que se tengan que tomar decisiones continuamente y a veces con ajustes mensuales o trimestrales. Acá podemos ver las precipitaciones de la zona con un promedio de 600 milímetros, pero donde hay años donde las precipitaciones superan los 1000 milímetros y hay otros años donde son menores a los 400 milímetros. La actividad agropecuaria predominante es la ganadería bovina de cría, con engorde coyuntural de invernada en los años climáticos de mayores precipitaciones que así lo permiten. En este sentido, se hace una herramienta importante, ha sido el enfoque de la valoración de opciones reales para poder dar mayores elementos a las empresas agropecuarias en cuanto a las decisiones. La evaluación de opciones reales como marco teórico han permitido conferir una mayor comprensión
en la formulación de las decisiones complejas que debe llevar adelante el productor agropecuario en cuanto a la inversión a su proyecto, el análisis de su proyecto de inversión, ¿no? Como la resolución analítica de qué decisiones tomar. Se puede decir que las opciones reales suman visión estratégica a la empresa, ya que permiten valorar la incertidumbre futura, el margen de maniobra, la flexibilidad estratégica de las decisiones, que en sí poseen un muy alto valor intrínseco en los proyectos de inversión y que quizás a través de otras herramientas de cálculo más directo en las inversiones no se puede visualizar. Acá están algunas fotos de la región donde con el equipo de trabajo del INTA tratamos de realizar en función de esos cálculos la orientación y la asistencia técnica a las empresas ganaderas de la zona. El objetivo de este trabajo entonces fue analizar y valorar las decisiones estratégicas en cuanto a los momentos de venta de los animales de un sistema ganadero de nuestra región, el sur de Buenos Aires, incorporando en esas decisiones el análisis de los riesgos climáticos, tecnológicos y de mercado bajo metodología de opciones reales. Para ello se hizo la modelación biofísica de un sistema ganadero predominante en la zona a través de datos de 300 registros del INTA de sistemas ganaderos recopilados durante los últimos 15 años y trabajos del área de socioeconomía del Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur. Esta empresa ganadera modal que fue modelada tiene una superficie de 478 hectáreas. Para esta modelación se integraron 4 subrutinas. La precipitación por estación, ¿no? De manera de poder incorporar el efecto climático. Esa precipitación por estación nos permitió poder estimar la producción de forraje a partir de los distintos recursos forrajeros que utilizamos en el modelo, sobre ecuaciones zonales, a través de datos zonales y la precipitación. A partir de la producción forrajera se pudo integrar esa variable en predecir el crecimiento animal a través de la utilización de ecuaciones del sistema australiano de predicción de crecimiento animal CSIRO, y se incorporó la valoración económica a partir de precio de las bases de datos de los últimos 10 años, en su momento el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Este modelo se pudo entonces aplicar simulación Monte Carlo, ¿no? Integrando los algoritmos que fueron estructurados en Microsoft Excel para poder aplicar el procedimiento MAD con un nivel de 3.000 pseudoréplicas. A partir de esas 3.000 pseudoréplicas se pudo realizar la estimación de los parámetros, tanto productivos como económicos, que nos permitieron estimar justamente los parámetros medios de distribución de probabilidades de cada una de las variables bajo estudio y también su volatilidad estimada a partir del desvío estándar. De esta manera nos permitió obtener los insumos iniciales para poder hacer los cálculos de valoración de la flexibilidad estratégica. Se planteó la incertidumbre de las variables críticas tecnológicas que ahora vamos a mostrar en un árbol de decisión y también las variables de mercado que se integraron en un modelo binomial. Este modelo binomial se materializó y se concretó en un árbol de decisión que fue trabajado también por Microsoft Excel con el complemento Simple Decision Tree Toolbar en su versión 1.4. A partir del mismo se pudo hacer el cálculo recursivo de las diferentes decisiones y el cálculo de la maximización del valor esperado de este proyecto de inversión de la empresa ganadera, en el cual se pudieron identificar el curso de acción, que ahora vamos a ver cuántos caminos pudimos determinar a partir de las variables utilizadas, de mayor valor esperado.
a través de un proceso recursivo de la suma ponderada de las distintas variables, los distintos resultados de cada uno de los caminos y ajustado por las probabilidades de ocurrencia de cada uno. Los flujos de fondo fueron actualizados a una tasa libre de riesgo del 5%. Aquí podemos ver entre los primeros resultados el árbol de decisión, en el cual pudimos identificar en azul los nodos donde la empresa ganadera puede tomar decisiones. En verde, los circulitos verdes, se identifican distintos momentos de valoración de riesgos tecnológicos que afronta la empresa ganadera, y en amarillo los riesgos de mercado. Entonces, veamos uno de los caminos, ¿no? En nuestra región, en los meses de noviembre, diciembre y enero que se da el servicio, se toma la primera decisión de dar el servicio al rodeo de cría vacuna. A partir del mismo, existen dos alternativas: realizar un destete anticipado una vez que se comienza el servicio en el mes de noviembre. Un destete anticipado es un destete de 3 meses, o el destete tradicional en el mes de marzo, aproximadamente a los 6-7 meses de edad de los terneros. Las vacas se encuentran en gestación. Sigamos el camino ascendente. Si se da el destete anticipado, vamos a enfrentarnos a un primer riesgo tecnológico, en el cual en el próximo ejercicio vamos a esperar un promedio de un 94% de nacimientos y destete y un 6% de vientres vacíos. En el próximo ejercicio, en los meses de agosto, septiembre, octubre, se da la aparición, en el cual nos vamos a enfrentar a una siguiente decisión, que va a ser si volvemos a dar un destete anticipado en el mes de noviembre a esos terneros que estamos siguiendo, o un destete tradicional. En cada uno de ellos, si damos un destete anticipado, vamos a tener ciertas ganancias de peso, y si damos un destete tradicional, vamos a obtener otras ganancias de peso que van a estar condicionadas en nuestro modelo por las probabilidades de precipitaciones. Es decir, en años con altas precipitaciones, el modelo nos arroja un alto crecimiento de los forrajes de la zona, que nos va a permitir, como vemos acá, un 0,66% de probabilidades de obtener altas ganancias de peso en los terneros de destete anticipado en los meses de diciembre, enero, febrero, o un 34% de probabilidad de tener bajas ganancias de peso en los mismos meses. Sí, obtenemos, sigamos el camino ascendente, ¿no? Porque cada uno de estos nodos de decisión nos va generando ramas, lo cual nos hizo llegar a través de este modelo de decisión a 112 alternativas o caminos posibles a partir de una primera decisión inicial de dar el servicio inicial que planteamos al principio. Si obtenemos altas ganancias de peso, porque hay buenas precipitaciones en los meses de diciembre, enero, febrero, tendríamos la alternativa de decir si invernamos todos los machos y las hembras, si solo invernamos los machos, o si vendemos la totalidad de los animales al destete. Si decidimos invernar todos los animales, todos los machos y las hembras, durante los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, vamos a asumir los siguientes riesgos tecnológicos: que podamos tener altas ganancias de peso con un 53% de probabilidad según las precipitaciones de esos meses, o un 47% de probabilidad de tener bajas ganancias de peso según las probabilidades históricas de esos meses. Es decir, vamos a llegar al mes de septiembre, a principios de la primavera, donde podemos tomar una siguiente alternativa: si continuamos la invernada durante la primavera o si vendemos los terneros en ese momento. Si continuamos la invernada durante la primavera... Perdón, Carlos, Sí, te interrumpo para decirte que tenés 2 minutos restantes. listo, ya concluyo. Vamos a tener lo mismo, la probabilidad de altas ganancias de peso
en esos meses o de bajas ganancias de peso, y finalmente vamos a asumir un riesgo de mercado de que al momento de vender esos animales tengamos altos precios o bajos precios. A partir de esto, y ya terminando, obtuvimos un valor actual de la decisión de $103 por cabeza, y cuando analizábamos si vendíamos todos los terneros al destete y si teníamos la posibilidad de altas lluvias y altos precios, pudimos calcular a través de la construcción de una rejilla binomial el mejor resultado del valor expandido de esa decisión, que era de $189 por cabeza, lo cual nos da que podemos estimar un valor de la opción real de $83 por cabeza si se dan las condiciones favorables de poder seguir invernando esos animales. Ese comportamiento es un comportamiento análogo a los de una opción financiera crecimiento call, y que representa la posibilidad, si se dan las condiciones favorables, de obtener hasta un 83,5% más de valor en ese proyecto de inversión que si vendiéramos todos los terneros al destete. Es decir, como conclusiones podemos decir que se identificaron 112 alternativas de cursos de acción. Algunos daban pérdida, otras, como la que calculamos recién, daban una mayor ganancia, en el cual, como decíamos hasta hace un momento, esta metodología de opciones reales nos permitió poder evaluar esa incertidumbre y esa flexibilidad estratégica que nos da poder ir esperando hasta el momento oportuno para ir tomando la decisión en función de las condiciones, ¿no? Porque en la medida que se va desarrollando el futuro, vamos teniendo más elementos de información para tomar mejores decisiones. Y esta metodología nos permitió darle un valor en función de los parámetros y los precios históricos, de poder esperar hasta tomar esa decisión, que fue $86 por cabeza. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, muy interesantes, felicitaciones a todos los expositores, todos los trabajos realmente fueron, y todas las exposiciones muy buenas, muy interesantes. Y ahora vamos a abrir el espacio para las preguntas y para hacer algunos comentarios. Ya nos dejaron algunas preguntas en el chat para algunos de los expositores, y también nosotras con Verónica fuimos tomando apuntes y fuimos también anotando algunas cosas, algunos comentarios y algunas preguntas para hacerles. Vamos respetando el orden de las exposiciones, vamos a empezar por Uriel. Dejaron una pregunta en el chat para Uriel que dice que preguntan cómo pensás hacer el análisis económico, estadístico y actuarial de la transferencia del riesgo agropecuario para darle continuidad a tu trabajo. Luego, primero voy a formular las preguntas y después les abrimos el micrófono para que respondan. Para Flavia, lo que queríamos preguntarte primero si este programa de seguro multirriesgo para Girasol sigue vigente con la nueva gestión, y también si consideraron extender la cobertura multirriesgo y a otros cultivos, y por qué eligieron el girasol y no otros cultivos para hacer un tipo de cobertura multirriesgo. Para el trabajo de Marini y colegas, también dejaron una pregunta en el chat. A ver, un momento. Sí, a mí se me perdieron algunas acá. Sí, se me perdieron. Preguntan si evaluaron, si pensan si consideran la posibilidad de evaluar los resultados
luego de haber aplicado alguna tecnología de mitigación del riesgo de erosión, como por ejemplo la implantación de cultivos de coberturas o algún tipo de medida de conservación. Y otra pregunta que a mí me surgió es cómo ustedes se imaginan que se pueden integrar estos indicadores que presentaron para medir el suelo desnudo dentro del diseño de herramientas de gestión de riesgo. Y también me preguntaba qué medidas, en línea a lo que preguntó María Victoria en el chat, qué medidas específicas se podrían implementar para reducir la superficie de suelo desnudo en esa área de Bahía Blanca. Luego teníamos el trabajo de Laura, Silvina y Mariana Calvi. Y acá la pregunta que surge, o una de las preguntas que surgen, es cómo podrían influir o cómo podrían estar influyendo otros factores no climáticos o que no tengan que ver con la sequía en la producción de carne, y cómo en el modelo si se toma alguna medida para aislar esos otros factores. Y también otra pregunta podría ser cómo podría mejorarse la calidad y la cantidad de datos para continuar el estudio. Y finalmente, está para el trabajo de Carlos Torres Carbonell y colegas. Una de las preguntas que surgen es qué factores podrían alterar estos resultados que presentaron, en el sentido de cuáles serían las variables que introducen mayor volatilidad, si son las variables climáticas o las variables de mercados, cuáles son las que más afectarían al resultado. Y otra pregunta que hago es si el hecho de que el valor de la opción real que les había calculado, que era de $86 por hectárea, perdón, por cabeza, $86 por cabeza, que es menor al valor de 103, que es la alternativa de vender los terneros al destete tradicional, si eso hace que sea más atractiva, o no debería ser que la alternativa de destetar temprano e invernar sea menos atractiva. No sé si estoy interpretando bien el resultado, por eso, si el hecho de que sea menor el valor de la opción real no hace que esa alternativa sea menos atractiva que la alternativa de destetar en hacer un destete tradicional y vender los terneros al destete, en el sentido de que induce mucho riesgo la flexibilidad. No sé si se entendió la pregunta, Carlos. Bueno, empezamos Sí, por orden quieren ir. por orden. Hacemos. Va a empezar, empieza Uriel, entonces. Ujú, Bien, ¿se escucha? Sí. sí. Perfecto. En relación a cómo pienso hacer el análisis de la transferencia de riesgo agropecuario, puntualmente el análisis actuarial, ¿no? Ligado a justamente los datos estadísticos. La metodología a utilizar sería mediante simulaciones en RStudio o Stata, en base a los seguros multirriesgo y de coberturas basadas en índices que, bueno, el mercado actual argentino ofrece, ¿no? Tengo entendido que Zurich los ofrece, Zurich Insurance, y tiene buenas estadísticas en relación a los seguros contra granizo, ¿no? La idea en sí es realizarlo, sí, para la presentación del trabajo completo, por eso no lo mencioné en el resumen extenso. Y bueno, así comprobar la importancia justamente de esto, ¿no? De tener la estrategia de diversificación junto con la estrategia de, bueno,
la póliza de seguros paramétricos que se especifica en la conclusión del trabajo. También estaría bueno ver qué estadísticas se obtengan en cuanto a reaseguros, ¿no? Ya que, bueno, cumplen un rol clave en la cadena de transferencia que viene desde, bueno, productores hasta mercados de capitales. Productores, aseguradoras, reaseguradoras y, bueno, finalmente el mercado, ¿no? Así que sería básicamente esa la metodología para comprobar la conclusión. ¿Alguna otra pregunta en relación? No, Uriel, muchas gracias por la respuesta. Vamos a continuar porque nos están Claro, dejando más para que todos preguntas puedan en el responder. chat, Sí. para que todos tengan el espacio para responder. Gracias, Uriel. Continuamos ahora Flavia era. con Flavia. Flavia, contanos por qué eligieron el girasol y si pensaron en extenderlo a otros cultivos. Sí, bueno, vieron que en la presentación por ahí yo puse un poquito por qué en girasol, porque bueno, la provincia del Chaco en algún momento ocupó el segundo lugar y el tercer lugar a nivel nacional en superficie cultivada de girasol. Entonces, bueno, un poco la estrategia provincial era recuperar la superficie que se había ido perdiendo justamente por las variables climáticas. Y bueno, y el girasol para nosotros es un cultivo que se adapta muy bien, tiene buenos rendimientos y, y es un cultivo de interés a nivel provincial. En otros cultivos hicimos en realidad una prueba piloto, hicimos un seguro paramétrico para soja, y después lo trasladamos, tratamos de hacer algo parecido, como un paramétrico para algodón, pero bueno, no disparaba muy bien, así que no tuvo éxito, por decirlo así, el paramétrico para algodón no disparaba muy bien, o tratamos de relacionarlo, donde disparaba para soja, decíamos, bueno, vayamos y verifiquemos los lotes de algodón que están a 10 kilómetros a la redonda de esos puntos donde disparaba, pero no se reflejaba muy bien en algodón. Así que no Digamos, lo... perdón, Flavia, digamos que no correlacionaban los rendimientos con los indicadores, algo Claro, así. disparaba en soja, porque soja rápidamente, el lote se pone totalmente amarillo, se Ujú. muestra rápidamente en la imagen la sequía, pero en el caso de algodón, bueno, algodón es muy difícil a nivel de imagen satelital verificar que realmente está manifestando un estrés hídrico, ¿no? El algodón se mantiene verde y a veces hasta la cosecha uno no lo nota. Y después, bueno, para maíz quedó pendiente, no pudimos avanzar ahí con maíz. El programa sí continúa, sé que ahora están por arrancar con verificación de lotes esta campaña, pero desconozco la cantidad de superficie que está en cobertura en este momento. Y quería comentar por ahí, porque vi, creo que en el chat que había una pregunta que decía mezcla hectáreas con quintales o algo así. Y por ahí en el ejemplo, como lo pasé tan rápido, no sé si se entendió cómo se calculaba la indemnización. Por ahí no sé si era a ese o que apuntaba esa pregunta o era en otro tema. Yo esa pregunta, ¿sabes que no la vi en Ah, el la chat? pregunta era la de Eduardo Ponza. Sí, yo no sabía quién, porque puso, está comparando valores por hectárea y valores por quintal. Entiendo que es por Claro, no sé si terminado. ¿Esa era era para para vos, mí. decís, Flavia? No sé Sí. ahí. No sé, pero entendí que por ahí podía ser porque era medio cerca de la presentación. Ah, Y por ahí Sí. un ejemplo era, en un ejemplo concreto, que un productor de 110 hectáreas, acá tengo los valores, por ejemplo, un productor de 110 hectáreas, el valor de indemnización era por 4,4 quintales por hectárea, porque cuando se va a verificar el rendimiento disparador era 10 y el rendimiento estimado o el rendimiento que obtuvo el productor era de 5,6. Entonces, en ese caso era la diferencia de rendimiento lo que se compensaba, ¿no? Y bueno, el total de quintales se calcula por el total de hectáreas y da 484. Y eso se multiplica por el valor de el girasol, que en ese caso era $20 por quintal.
y esa suma, que en este caso era $9.680, era la indemnización de ese productor. Bien, Flavia, Sí, era muchísimas para ella. gracias. Sí, era A para ver. vos la pregunta. Muchísimas gracias y bueno, ahora las unidades de medida lo podés corregir. Todos estos, los resultados y los trabajos que se están presentando en el seminario van a ser publicados en un libro de resúmenes. Así que allí Sí. van a poder revisar y volver a ver los trabajos a quienes hayan quedado interesados en alguno de ellos. Bueno, ahora vamos a continuar con Marini, ¿no? Marini, y dejaron una pregunta más a las que ya te había hecho sobre cómo se puede mitigar y cómo si se va a volver a medir con mitigación. Y también preguntaron para vos cómo está construido el índice compuesto, si podés recordarnos. Quizás mientras solucionan los problemas técnicos podemos pasar a Carlos, que Sí, no hay problema. sí, Sí, sí. bueno, Así que sí, respecto a la pregunta de si qué significaba $103 por cabeza, en una opción real, $103 por cabeza resume la información de distintos escenarios, es la esperanza matemática del resultado que se obtendría de vender los terneros al destete, era de $103 por cabeza. Y el valor de $86 es la esperanza matemática de, si se van dando las condiciones favorables, sumar a esos $103, $86 más por cabeza a través de la invernada de esos animales. Pero es una esperanza matemática en la cual puede llegar a haber resultados superiores a los $83 o inferiores. Entonces, ¿qué sugiere el valor de la opción real? ¿No? La opción real, análogamente a la opción, en este caso sería una opción call, análogamente a la opción financiera, no es la obligación de invernar los animales, sino es el derecho a, si uno quisiera con los propios animales dentro de la empresa ganadera, poder invernarlos, nos podría llegar a una esperanza matemática de sumar $86 más. Es decir, ¿qué sugiere esto? ¿Qué sugiere este análisis? Que en la medida que luego del destete se vayan dando condiciones anticipadas, convendría invernar esos animales por el análisis y los resultados obtenidos, en la medida que se vayan dando condiciones favorables de precio, que es uno de los riesgos que estamos analizando, y de altas precipitaciones o buenas precipitaciones, que es el otro riesgo tecnológico que estamos analizando. Esa sería la recomendación. bueno, Carlos, muchas gracias. Hay felicitaciones y bueno, gente interesada también en la metodología. Tus coautores estuvieron compartiendo bibliografía en el chat sobre la metodología. Es súper interesante para incorporarla en el análisis de riesgo de las actividades y de los sistemas. A ver, vamos a ver si Bien, solucionó a el problema, disposición por Marín. cualquier Sí, duda posterior, no hay Sí, problema. no, está solucionado bueno, ahora. Ahí pudo Me cambié de ahora máquina en sí. realidad. Disculpen, no sé qué pasó con mi computadora, que se murió el audio. Bueno, pero te tenemos a vos acá. Sí, ahora sí me escucha, Arquía. Bueno, vamos, ¿necesitas que te replanteemos las preguntas No, o te creo que más las o menos lo recordás? tengo. Lo que sí que la Bien. vamos a contestar en conjunto, o sea, la parte de mitigación en campo la va a contestar el extensionista y yo voy a contestar Ujú. la parte netamente de los índices y lo que preguntaban. Bueno, a ver, nosotros, el índice este que se está poniendo a prueba es una combinación de 3 índices y como sugerí en la presentación, la idea no es que sea un índice fijo, sino que cada muestra de suelo desnudo que tomamos se va adaptando en base a esas condiciones.
En realidad, el índice todavía no se probó para otras campañas, por ejemplo esta. Entonces, la idea es probarlo este año, ver cómo funciona, si sobreestima o si se subestima, para ver su funcionalidad. Con respecto a lo que qué pasa cuando se realizan acciones para mitigar el suelo desnudo, cómo respondería, el problema de estos índices es cuando en la cobertura, por ejemplo, es relativamente viable detectar entre una cobertura, por ejemplo, baja y media o entre media y alta. El problema es cuando hay que discriminar entre una cobertura baja y muy baja. Por ejemplo, el mayor problema lo tenemos para las pasturas sobrepastoreadas, por ejemplo. Los lotes sobrepastoreados o campo natural muy sobrepastoreados. Entonces, allí es donde tenemos las mayores confusiones. Por eso es lo que hay que evaluar en campañas futuras, desde esta campaña en adelante, para ver el funcionamiento. De todas maneras, en vista de los resultados de dos campañas tan contrapuestas como fueron la del 22 y la del 23, yo sería bastante optimista. Y bueno, no sé si se refería bien a eso. No escucho. Está muteado. Sí, una de las preguntas que habían surgido era si también tenían previsto hacer exactamente la misma evaluación, pero luego de haber implementado algunas medidas de mitigación, tipo por ejemplo, habiendo sembrado cultivos de cobertura. Sí, cómo el efecto de la sequía, cómo se podía medir el efecto, cómo afectaba la sequía al suelo desnudo, luego de haber empleado una serie de medidas, se habían considerado esa posibilidad. Sí, de hecho, o sea, nosotros las recorridas las hacemos todo el año. Ellos hacen las recorridas para evaluar in situ las condiciones de los lotes y yo las hago para hacer discriminar cultivos y uso de suelo por teledetección. Entonces, como tenemos lotes que seguimos, ahí voy a poder constatar lo que vos sugerís. No sé si específicamente en casos de mitigación de suelo desnudo, pero en muchos casos hay una cobertura después y se puede comprobar qué es lo que ocurre. O sea, te diría que sí, que estamos viendo eso. Bueno, Y sí, sí, también tienen pensado incorporar estos indicadores en para armar alguna estrategia de gestión de riesgo, por ejemplo, del tipo de mapeo, de monitoreo continuo, algún modelo predictivo, algunas alertas tempranas, para hacer alguna evaluación de impacto. sí, ¿Cómo piensan que pueden usar el indicador? sí, de hecho el mapeo se está haciendo ya. O sea, el Sí, mapeo se hace, esto se eleva, porque realmente tiene que ver con las campañas agrícolas. Incluso cuando los extensionistas, que son los primeros que salen al campo, ven que está ocurriendo, se está vislumbrando esta situación, enseguida se hace un mapeo. Ya se ha hecho antes, no con este índice, pero sí es la idea. Ya hubo trabajos de esos subidos a distintas plataformas, redes sociales. bueno, bueno, muchísimas gracias. Vamos a A ustedes, terminar con las preguntas para Laura. Laura Pellerano, que la hemos salteado. Perdón, Laura, en el orden, No, pero no, no, bueno. no, no hay problema, por favor, ningún problema. Bueno, con eh, respecto las tengo anotadas acá, como con sí, respecto a otros factores no climáticos que influyen y si es posible aislarlos, sí, tenemos mercados, política y las estrategias del productor, que bueno, con otro tipo de información o otros datos y otros modelos es posible estudiarlo. Bueno, eso está, lo vamos a iniciar como parte del trabajo de la tesis. Y con respecto a cómo mejorar la calidad de los datos, dependemos del registro de SENASA. En realidad, esa información que faltante del año 2011 ya estuvimos en conversaciones con ellos para ver si era por ahí un error al confeccionar la base que nos pasaron o si los datos estaban perdidos. Bueno, no tuvimos, no lo pudimos solucionar en un momento, hubo un cambio de sistema aparentemente.
en SENASA. Y lo que es, bueno, por ahí era una sugerencia de Mariana, que es una de las coautoras, era quizás algún tipo de convenio con SENASA que nos permita establecer un criterio con ellos de, bueno, de qué tipo de información necesitamos y en qué formato, fecha y ese tipo de detalles, como para reducir justamente el riesgo de pérdida de información o de que la base no sea consistente de un año a otro y bueno, poder ajustar un poco mejor los valores, digamos. Otras soluciones, lamentablemente, de nuestra parte no tenemos, no depende de nosotros en ese caso. Y bueno, si no, habrá que buscar algún otro tipo de cálculo o el indicador, que bueno, ya lo hemos intentado, pero no lo conseguimos, calcular la producción de carne de otra manera que nos independice de esa información, pero es difícil, digamos, no es tan fácil de lograr. Bueno, espero haber respondido las Laura, preguntas. Y sí, muchas muchísimas gracias. gracias. Bueno, siguen, hay un par de preguntas acá en el chat que las fue respondiendo Carlos Torres Carbonell también. Sí, preguntaba Eduardo Ponza si en el trabajo de opciones reales calcularon el valor de la opción de destete precoz. Y bueno, Carlos dice que sí. Ellos estimaron, como lo presento en el trabajo, la opción de destetar a los 3 meses anticipadamente y versus el destete tradicional a los 6. Y pregunta Eduardo Ponzo cuál fue el valor de la opción del destete anticipado. Carlos. Bien, sí, acá me estaba abriendo la tabla porque son 112, eran 112 caminos posibles, Sí. ¿no? Entonces estaba buscando el camino posible de destete anticipado, ¿no? Cuando uno está trabajando la preñez, ¿no? Y volver a hacer destete anticipado, ya con el ternero nacido, volver a darle destete anticipado y con la probabilidad de buenas lluvias en el verano, ¿no? Para su crecimiento, es de $63. Mientras que, por ejemplo, el destete tradicional, em, en las mismas condiciones es de $39, ¿no? ¿Por qué? Porque uno obtiene lo que hace el resultado, que es lo que más influye entre esos 39 y $63, que al haber dado destete tradicional al principio, por ahí las ganancias de peso son buenas, pero en nuestra zona obtiene una menor preñez. Entonces en el resultado del proyecto de inversión impacta mejor obtener una mayor preñez. Bien, es lo que nos comenta acá Eduardo. Impacta sobre la preñez siguiente el destete anticipado. Bueno, muchísimas gracias por las respuestas, muchas gracias por la participación, muchísimas gracias a los que están conectados siguiendo el seminario. Nosotros vamos a dar cierre a este bloque y los vamos a invitar que se vuelvan a conectar a las 14 horas, que continuamos con los trabajos del tercer bloque, que es la evaluación de riesgo a nivel macro y regional. Y bueno, luego del tercer bloque vamos a tener la charla de cierre, donde ahí vamos a hablar más, vamos a salir de la investigación, vamos a ir más a la coyuntura de mercado y algunas estrategias de gestión de riesgo de precios. Nos va a presentar Marianela de Emilio del CIEP. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos a los expositores y gracias a los que están conectados siguiendo el seminario. Nos vemos a la tarde. Bárbaro. Chao, Muchas muchas gracias.